Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Pulso Científico. Hoy te invito a imaginar algo incómodo. ¿Qué pasaría si tú o alguien a quien amas no pudiera recibir atención médica solo porque vive lejos, no tiene dinero o no sabe a quién acudir? Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Antonio de Jesús Mendoza Mejía. No solo es un doctor en Derecho y Educación, también es un apasionado de la justicia social. Con él hablaremos de la salud como un derecho humano, qué significa, por qué a veces no se cumple y qué podemos hacer como sociedad para cambiarlo. Bienvenidos. Doctor, primero se va a presentar Javi, el doctor. Bien, yo soy el profesor Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Soy doctor en Educación por la Universidad Marista, doctor en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, profesor universitario de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. También soy profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, profesor del doctorado del Instituto de Administración Pública AC del Estado de Jalisco. Soy un profesor también del Poder Judicial del Estado de Jalisco correspondientemente. Escribo en el periódico El Occidental continuamente todos los martes y también participo en revistas de arbitraje nacional e internacional y sobre todo en libros también de arbitraje nacional e internacional. Y me encuentro precisamente en este bonito proceso de radioescucha, pulso científico tan bonito, que ya he participado alguna que otra vez, y a sus órdenes. Bueno, en nuestra primera sección hablaremos de qué significa que la salud sea un derecho. Doctor Mendoza, mucha gente que escucha la salud es un derecho, pero ¿qué significa eso en la vida real? Claro que la salud es un derecho y es un derecho constitucional. Todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Lo más de 130 millones que habitamos esta República Mexicana, niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, tienen el derecho precisamente a que se les dé salud. Y la salud no solamente significa receta médica. La salud es tratamiento. Y un tratamiento no solamente de primer nivel, sino hasta de tercer nivel. Y esa salud precisamente es una corresponsabilidad, es un derecho humano, un derecho constitucional, y el Estado está obligado de otorgarla correspondientemente. De manera gratuita, por supuesto, sin costo alguno, por supuesto. Mas, sin embargo, nos encontramos en dos factores importantes dentro de la República Mexicana y en el proceso también de la administración de salud. Una salud que es pública y una salud que es privada. Por supuesto que la salud privada tiene un costo, pero todo organismo público, centralizado, descentralizado, tiene la obligación de proporcionar salud a todos los seres humanos que habitamos esta República Mexicana. Doctor, ¿nos puede contar un caso concreto donde este derecho se haya defendido en los tribunales? Por supuesto, ha habido casos que se les niega la salud a muchos seres humanos en esta República Mexicana. Y hablo de seres humanos desde niños, desde adultos, desde jóvenes. Ha habido casos donde la institución, llámese Seguro Social, llámese ISSSTE, llámese Salud Pública, o también hospitales públicos correspondientemente niegan la salud. Ha habido situaciones precisamente donde se tiene que recurrir a una institución para defender este derecho humano que se llama juicio de amparo. Y a través de este juicio de amparo se ha obligado a la institución a que le dé salud, administre la salud con dignidad al enfermo que se presenta a un centro de salud de primer, segundo o tercer nivel. Porque la salud es un derecho, y es un derecho humano
que nos ha costado a todos los mexicanos y tenemos que seguir trabajando porque todos los mexicanos reciban una salud no solamente de calidad, sino también de calidez humana. ¿Qué significa la calidez humana correspondientemente? Que el médico no solamente se porte en una posición de carácter científica, sino que deje también esa maquinita de la computadora, esa plumita también, y se ponga también a platicar con el paciente, decirle y dosificarle el tratamiento que va a seguir, las consecuencias, si es una situación también de gravedad, a la que se puede someter a través de un riesgo que puede ser la vida, pero que el objetivo principal de la medicina y de la ciencia de la salud es precisamente luchar por la defensa de la vida, y el objetivo también del Estado de Derecho en los derechos humanos es defender el derecho a la salud de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos esta República Mexicana, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el poniente. Somos parte de una estructura, precisamente, de una institución que tiene que dignificar, conforme al artículo 4 constitucional, los derechos humanos y el derecho a la salud. Doctor, aquí ahorita que usted hace esta importante aportación, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando mis pacientes están buscando su derecho a la salud y, por ejemplo, pierden su empleo por incapacidades prolongadas? Ellos pueden ampararse. ¿A quién los puede proteger? Sobre todo a las mujeres jefas de familia que se encuentran pues vulnerables porque ellas son quienes sacan adelante a su familia, pierden su trabajo, también pierden este derecho a la salud, muchas de ellas porque anteponen las necesidades de sus hijos antes de su salud. Entonces, más allá de la CONAPRED, de algo que sea como, buscar una indemnización, muchas de ellas estos tratamientos no pueden pagarlos. Entonces, ¿quién podría ayudarlas para ampararse, para poder seguir recibiendo el derecho a la salud sin perder su empleo? Una interesante pregunta. La incapacidad es un derecho de todo trabajador. Esta incapacidad está fundamentada en un instrumento jurídico. Se llama Ley Federal del Trabajo. Y ningún patrón, así sea una incapacidad extendida, puede precisamente despedir al trabajador. Hablo de una incapacidad extendida que puede durar no sé cuánto tiempo, meses, años, días, y el trabajador tiene el derecho precisamente y la garantía constitucional de que su trabajo tiene que estar garantizado para cuando se recupere, llegar a su oficina, llegar a su máquina, incluso a su salón de clases, con todos los elementos jurídicos y con toda la dignidad humana, sin perder el derecho humano. Si hubiese una situación también que sobrepase este proceso también inhumano de un despido injustificado, existen tribunales. Y existen tribunales, y esos tribunales van desde los tribunales de justicia laboral hasta los tribunales de la justicia social, que es un elemento importante. Y esos tribunales son en el ámbito de sus competencias tanto locales como federales. Y el trabajador precisamente tiene los elementos de juicio para ganar precisamente un procedimiento que puede ser, dentro de este procedimiento, un abuso por parte del patrón, que, enfadado por tanta incapacidad, tiende precisamente a despedir al trabajador sin ninguna justificación. La enfermedad no llega porque el trabajador la quiera o la pida. La enfermedad llega porque tenga que llegar. Somos también parte de un proceso, de un organismo biológico y fisiológico. Y si queremos precisamente una situación de tener trabajadores que no se enfermen, pues nos equivocamos precisamente de planeta. Los seres humanos somos vulnerables. Y tan vulnerables es que el clima puede causar una enfermedad. Tan vulnerables es que un mosquito puede causar una enfermedad.
Claro que hay enfermedades también difíciles, que ustedes son los expertos, y que precisamente en la lista de cuáles son las enfermedades, en ese momento correspondiente de que el trabajador se somete a un tratamiento y que genera incapacidades, están protegidos por la Ley Federal del Trabajo y sobre todo por los derechos humanos, la Constitución Política, el artículo 123 constitucional y el artículo 4 constitucional. Esto me lleva a pasar a nuestra siguiente sección, que es abordaremos la temática de cuando este derecho a la salud no se cumple. Y de acuerdo con la última encuesta que se realizó a nivel nacional por el Coneval, el 39.1% de la población no tiene derecho o no tiene acceso a este derecho de la salud, ya sea por una institución pública o privada. Entonces me lleva a la pregunta de ¿por qué si la salud es un derecho, hay personas que siguen muriendo por no tener acceso a los servicios médicos? Es una situación muy terrible, ese 39% que no tienen acceso a los sistemas de salud, sobre todo en el México precisamente rural. Hay situaciones todavía en este país que se da el sarampión, cuando el sarampión ya había sido erradicado desde hace mucho tiempo. Hay enfermedades, por ejemplo, que se pueden combatir a través de las vacunas, como la influenza, y el asunto es que no hay influenza. Hay situaciones de enfermedades que ya estaban precisamente en la historia de la salud, como la poliomielitis. Ya tenemos polio en esta comunidad territorial de México. Y entonces, ¿qué eso está sucediendo? La salud precisamente tiene que planearse, tiene que plantearse, tiene que proyectarse y tiene que generar una situación, ustedes como doctores, de un fenómeno de problematización que vivimos precisamente en un sistema de salud, que un 39% precisamente de 135 millones de habitantes da muchos millones de enfermos que precisamente no tienen acceso a la salud y que generan precisamente algo que no queremos en los derechos humanos, la lástima humana. Esa lástima que tiene que erradicarse precisamente a través de estos sistemas de caridad que únicamente explotan al mendigo, al enfermo, al de silla de ruedas, y que no son asistidos precisamente por médicos, por profesionales de la medicina, y que están alejados de una realidad contextual, y muchas de las veces la autoridad y los sistemas de salud, a través de sus propias secretarías de salud, hacen oídos sordos, y lo más curioso es ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán. Doctor, haré una pregunta álgica. ¿Cómo influye la corrupción o la mala administración pública en esta situación? Es una pregunta muy fuerte. Desgraciadamente se ve que existe la corrupción cuando los medicamentos escasean, cuando el Estado, que está obligado a comprar los medicamentos, y esos medicamentos vienen de cadenas farmacéuticas internacionales, muchas de las veces el Estado cruza los brazos, sobre todo de enfermedades tan complejas como el cáncer, y más cuando hay un cáncer infantil. Y al final de cuentas vemos que la corrupción se apodera de un sistema de salud que, en lugar precisamente de dar lo que ustedes conocen como la farmacopea, les dan agua destilada y tratan de engañar el agua destilada con la salud del paciente, y esto precisamente es una situación que deshumaniza, y el país, la sociedad, las universidades, no estamos para deshumanizar, estamos para humanizar. Humanizar significa tratar al prójimo, al otro, como tú quieras que te traten. Y en un sistema de salud lo más importante es la atención. La atención tiene un valor fundamental en la salud, que el objetivo principal es la vida. Y los sistemas de salud están obligados a conservar y salvar la vida. La vida es lo único que tenemos, y que precisamente por circunstancias de enfermedad, de destino,
de accidente o otras ocasiones se puede perder, pero no por una negligencia y menos por sistemas de corrupción que nos tienen atormentados a esta nación y a esta sociedad. Ojalá escuchen las autoridades y se pongan a trabajar en este problema precisamente de la corrupción, y eliminarla es parte importante de un sentido incluso patriótico, no solamente legal o ilegal, sino patriótico. De acuerdo con lo que nos está comentando, o lo que comentaba mi compañera Tania, sobre la corrupción, ¿qué opina usted sobre estas nuevas medidas que está implementando el gobierno que funge como actual gobierno en México, sobre la superfarmacia, sobre el quitar el seguro popular y dejar solo el IMSS Bienestar, y todas estas medidas que de repente parecen que no solucionan la problemática de salud que vivimos hoy en día? Miren, el sistema de salud ha sido complejo, no solamente desde ahorita. Ávila Camacho, cuando instituye el Instituto Mexicano del Seguro Social, da cuenta precisamente que existen obreros, trabajadores, que no tenían derecho a la salud correspondiente. El derecho burocrático crea precisamente el ISSSTE, y ese ha sido un factor determinante. Y así ha sido programas importantes de generar desde la República y su presidencia sistemas de salud que se adecúen y traten de disminuir precisamente un fenómeno que a todos nos acongoja, que se llama enfermedad. Pero la solución de esta enfermedad se da precisamente en el tratamiento y en las medicinas. El gran problema tenemos precisamente es que cuando no hay planeación y una visión de Estado sobre el problema de salud, viene lo que nosotros hemos vivido como una megafarmacia. Una megafarmacia que, de acuerdo a los datos estadísticos, no tenía medicinas. No tenía medicinas, que su estructura solamente era un elefante blanco de las medicinas. Otro problema muy serio es la corrupción de venta de medicamentos, que se encuentran todavía en un proceso y que afortunadamente la presidenta de la República lo detecta, y lo primero que hace es renunciar a los que estaban precisamente dirigiendo no un sistema de salud, sino una empresa particular de unas medicinas o un fenómeno de compras de las medicinas que se ocupaban en los hospitales, en las clínicas de salud pública e incluso en algunas privadas. Un sistema de salud que muchas de las veces por cuestiones políticas o ideológicas comienza a eliminar algo que teníamos ganado, que conocí yo y que se llama Seguro Popular. Posiblemente ustedes son muy jóvenes, no recuerden datos correspondientes, pero el Seguro Popular llegaba a toda la población y atendía a todos los niveles de medicina, desde una consulta médica hasta un tercer nivel, como ustedes le llaman. Y era también una situación importante desde el punto de vista administrativo, porque ese Seguro Popular no solamente generaba un alivio a la enfermedad del enfermo, sino también un alivio a las finanzas de las instituciones públicas. Y esas instituciones públicas precisamente tenían un beneficio también de carácter económico, pero que hoy lo dejamos por cuestiones ideológicas y políticas, y que una tarea importante es volver a rescatar ese Seguro Popular, quizá con otro nombre, pero tiene que llegar el medicamento, el tratamiento y el doctor al enfermo, porque el enfermo no se alivia de su enfermedad con una receta médica que escribe y que suscribe el galeno poniéndose en el estómago. Se ocupa el tratamiento desde la inyección, desde la tableta que se toma vía oral, en fin, tantas cosas que ustedes conocen, que nos hemos alejado de ese humanismo. Y ese humanismo es importantísimo no perderlo. Y no se debe de perder esa calidez y esa calidad como parte precisamente de una solución a la enfermedad que vivimos los mexicanos.
Esto que usted nos comenta, doctor, es sumamente importante y me hace pensar en qué podemos hacer como sociedad. Me lleva a esta pregunta: ¿cómo puede una persona común defender sus derechos a la salud? Es muy interesante porque el fenómeno que vivimos, que se llama educación, es parte de una solución. Y es una solución que se tiene que dar desde el profesor de primaria, que tiene que concientizar al niño, incluso al padre de familia, ese derecho a la salud. El profesor de secundaria, no se diga. El director de nivel básico desde primaria y secundaria. ¿Y por qué no decir en educación también media superior y superior? Esos elementos son de carácter no solamente facultativo, sino educativo. Y educar significa precisamente romper el paradigma de la flojera para llegar al paradigma de la conciencia. Despertar una conciencia social para que el ser humano exija el derecho al que tiene derecho, y a través de esa exigencia correspondiente demandar al Estado, si no existe el tratamiento correspondiente, para el alivio de su enfermedad. Somos parte de una comunidad, y una comunidad precisamente que tiene que trabajar en beneficio y en el desarrollo de sus jóvenes, de sus niños y de sus adultos mayores. Y adultos también, que son importantes en este proceso de convivencia social. Y para mí este proceso de la educación es fundamental. Y ojalá los profesores de la Secretaría de Educación comiencen a implementar esta conciencia transformadora a través de la exigencia de la salud a la que todos tenemos derecho. Y de acuerdo con esto, doctor, ¿usted cree que aún hay esperanzas de lograr un sistema de salud justo en México? Yo creo que la esperanza es lo más importante que tenemos. No podemos perderla. Si bien es cierto, vemos situaciones problemáticas, no podemos perder la esperanza. La esperanza es precisamente todo ese sueño que tenemos para hacerlo realidad en un mañana mejor, en un día mejor. No podemos perder la esperanza, y creo que todo está en los jóvenes como ustedes. Y si nosotros formamos excelentes doctores en salud como con ustedes, la esperanza de tener mejor salud no se va a perder. Y nunca perdamos la esperanza. La esperanza es la construcción no solamente de una forma de vida, sino también del alma, del espíritu y sobre todo de esa fortaleza que da la vida. Gracias, doctor Mendoza, por ayudarnos a entender que la salud no es un favor ni un lujo, sino un derecho, y que hay que conocer y defender. Que este episodio sirva para despertar preguntas, conversaciones y ojalá cambios. Nos escuchamos en el próximo Pulso Científico. Doctor, muchas gracias por haber venido el día de hoy. No sé si quiera dejar un mensaje a nuestra audiencia. No, agradecido con los jóvenes universitarios de este centro, que somos parte precisamente de ese centro que nos ha sido y hemos sido parte en la formación de formadores, y con jóvenes talentos como ustedes. Hablo del Centro Universitario de Tonalá y al doctorado precisamente en salud, donde ustedes son parte. Hay que ponerle entusiasmo y no perder la esperanza. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo fui Javier y esto fue Pulso Científico. Nos vemos la próxima. Yo soy Tania. Nos vemos en el próximo Pulso Científico. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.